A presentar a la gente que realmente sabe de estas cosas y que me gustaría que no me hiciera caso si la tengo que moderar, sino al revés, echarla todavía más, porque creo que es donde entraremos en lo interesante. Va a empezar por razones de calendario interno de la reunión de hoy, Jorge. Jorge lo conocí o nos conocimos, ahora va para un año que fuimos en visita de ayuda al Ayuntamiento de Gandía. Y evidentemente la prueba que eso ha funcionado es que está aquí y que está dando la cara como no puede ser de otra manera. Empezará Jorge, seguirá Elena López, secretaria de Ayuntamiento. Bueno, he dicho Jorge es interventor. Interventor es más peligroso que ser secretario. Aquí los desconocedores del mundo interno no saben que quien realmente corre riesgo, es decir, llaman a la puerta. El secretario guarda los expedientes, pero el interventor guarda las cuentas y la UCO tienen manía por ir a ver las fuentes. Entonces, dicho lo anterior, hacedle caso, porque los pobres están muy asustados, sobre todo desde el último Real Decreto de 16 de marzo de 2018, donde le dijeron, la culpa es de este. Y este es el que sabe, porque al final de todo vamos a hablar de dinero y vamos a hablar de bienes que tienen una valoración económica y que necesitan un informe. Este tiene que decir cosas muy importantes. La secretaria, doña Elena, estará en la pantalla, estará en el ciberespacio. Bueno, sí, está señalando y Elena. Es que esto estoy es aquí, estoy aquí. Primero tengo buenas tardes. Creo que me dice Jorge que has conseguido un puesto, no sé si mejor o peor, pero por lo menos el que tú querías, porque habrás concursado y te vas a otro ayuntamiento. En 2 días estoy en el ayuntamiento de Muchamel. Vale, pues ese suena bien, ese ayuntamiento. Por lo menos para Estomate sé que es, creo que son más. Sí. Y por último viene el hombre de la realidad y de lo que de una ciutat, la ciutat cremada, que fue en 109, creo que fuera, pero que ahora creo que va a resurgir de las cenizas, porque estas cosas pasan en el Mediterráneo, nos peleamos mucho, pero luego no se sabe cómo, pero al final nos arregla. Artur significa oso, si yo no creo en algún lenguaje extraño, sí, Artur es grandote como un oso, no como yo que soy un poquito más pequeño y zorril. Entonces Arturo ha sido zorro, en un sentido metafórico de la palabra, y ha conseguido cosas aparentemente imposibles y en definitiva puede demostrar cómo con inteligencia y con voluntad política, es decir, con viento en las velas, que es la voluntad política, al final se puede conseguir las cosas. Ya no voy a hablar más y por favor, Jorge, actúa. Gracias, Jesús. Bueno, con permiso de los dos ponentes, de Elena y de Artur, como yo creo que ellos son los que realmente son importantes en esta segunda mesa, mi intervención realmente no va a ser muy cortita, solamente señalar un poco pues, la posición, ¿no? de los secretarios interventores en el ámbito de la Comunidad Valenciana, más concretamente el ámbito de Valencia, que es donde nos encontramos. Y ahí señalamos, yo creo que cuando esto se plantea en los ayuntamientos, tenemos, yo diría que 4 aspectos fundamentales atrás. El primer aspecto, que yo creo que se ha puesto de relieve en la primera mesa, no voy a insistir sobre él, es el problema del ordenamiento jurídico aplicable. Necesitamos un ordenamiento claro, concreto, que no ofrezca dudas o que ofrezca las menores dudas posibles. Han dicho anteriormente que el derecho no es matemática y aquí no, en el mundo del derecho no son 2 y 2, 4, sino que esto es otra cosa diferente, ¿no? Siempre habrá que interpretar. Pero partiendo de que siempre habrá que interpretar, necesitamos normas que no requiera muchas interpretaciones. Creo que se ha dicho también en esta mesa, y lo ha dicho muy bien Jesús hace un momento, no solamente los interventores fundamentalmente, no sé por qué, y a los secretarios también en segundo lugar, y a los alcaldes en primer lugar, hay ciertos estamentos que tienen fijación, porque está un poquito de moda, ¿no? que sin duda, probablemente con razón, no lo cuestiono, pero los órganos de control externos, los OCEX, nos vigilan, nos miran, y nos miran con ojos, pues un poco a veces amenazadores. Y esa situación
necesitamos que se normalice y necesitamos que si algún compañero o compañera interpreta que es posible ceder suelo a una cooperativa, no venga alguien fuera del entorno de los ayuntamientos o de la cooperativa o de la Generalitat y nos diga que, oiga, esto es un pecado y esto es un pecado mortal. Eso no puede existir, no debe de existir. Tenemos que minimizar los riesgos para que eso exista. Segunda cuestión, porque digo que no quiero extender. Es verdad, se ha dicho antes también, lo que ha dicho la profesora María José, los ayuntamientos no conocemos las cooperativas. No somos expertos en cooperativas. Casi iba a decir que no tenemos ni idea, salvo el compañero Eduardo, que tiene algo de idea, lo has puesto antes, creo que los demás no conocemos las cooperativas. Necesitamos una mano amiga, otra administración pública que nos lleve de la mano para el conocimiento de las cooperativas, para el conocimiento de la intervención de los ayuntamientos en el régimen de las cooperativas. Y eso es imprescindible. Tercera cuestión, el régimen de financiación. Permitirme que, claro, soy interventor, no puedo dejar de decir que el tema de los dineros es importante, porque al final esto se tiene que financiar, alguien lo tiene que pagar. Y aunque en el régimen de cooperativismo están los socios cooperativistas, por naturaleza, porque así están, pues en el sector de la banca, pues no lo ven tan claro. Y el hecho de que no lo vean tan claro, pues supone un hándicap. Y no debemos mirar a los ayuntamientos porque los ayuntamientos habitualmente carecen de estructura financiera suficiente. Hombre, el compañero del Ayuntamiento de Barcelona, pues hombre, Barcelona sea Barcelona, pero en el resto de los ayuntamientos, teniendo en cuenta que el 85% de los ayuntamientos de toda España tienen menos de 5.000 habitantes, pues sus recursos financieros, como comprenderéis, para una obra de esta estructura, de esta naturaleza, no es posible. Es decir, en un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 200.000 habitantes no le podemos plantear que avale, que asegure, que financia una inversión de 3, 4, 5, 10 millones de euros, depende de lo que queramos hacer, no es posible. O sea, simplemente no es posible. Se tiene que buscar un régimen de financiación para esto, para esta institución, para esto que se quiere hacer. Y ahora mismo no la tenemos, no la tienen las entidades locales y me temo que las entidades financieras nos miran de reojo, lo miran de reojo. Esa situación se tiene que solucionar. Hay que, y bueno, lo ha dicho creo que también la profesora, es decir, el Instituto Valenciano de Finanzas, hombre, no digo que esté para esto, pero tiene muchas líneas abiertas de financiación y sobre todo con los fondos de Next Generation que vendrán, bueno, pues habrá que establecer si al final existe financiación para esto y alguien tiene que garantizarlo, bueno, pues a lo mejor hay que plantearse si hace falta una línea de financiación o de aval o de garantía a través de las entidades financieras específicamente públicas, que no tiene por qué ser exclusivamente el Instituto Valenciano de Finanzas, pero también está el ICO, que aunque esté lejos en distancia, bueno, su finalidad también está para eso, ¿eh? También están ahí los préstamos ICO, son préstamos blandos, préstamos garantizados, que seguro que si se les presenta un buen proyecto, pues puede ser que se financie, pero hay que trabajar en ese sentido. Y el último, y termino. Está claro que las cooperativas tienen un régimen, creo que la profesora Bañó también lo ha dicho, o el compañero Eduardo, tiene un régimen de fiscal, yo diría que favorable, o mejor del habitual, o mejor de una empresa privada, por así decirlo. Pero en el ámbito de las entidades locales, pueden contar con los dedos de una mano, y pocos, el régimen de bonificaciones que tienen las cooperativas. Muy pocas. Porque en el régimen fiscal de las entidades locales, en un régimen muy tasado, muy cerradito, la ley de haciendas locales, muchas cosas son obligatorias, algunas bonificaciones son obligatorias, poquitas en el ámbito de las cooperativas, y muchas potestativas donde podría encajar las cooperativas, pero el hecho de ser potestativas da pie a que hay ayuntamientos que entiendan que sí, hay ayuntamientos que lo concedan y hay ayuntamientos que simplemente no lo concedan. Eso en el entorno de los impuestos. Ni siquiera me planteo en el entorno de otros tributos como las tasas, que ahí el régimen es mucho más restrictivo porque ni siquiera en la ley de haciendas locales contempla bonificación en materia de tasas. Hay que ir a leyes exógenas a la ley de haciendas locales, fuera de la ley de haciendas locales, para buscar en legislación específica aplicable a las cooperativas las posibles bonificaciones o exenciones, que evidentemente podrán encajar en el ámbito de la ley de haciendas locales y otras veces no. No quiero quitar más tiempo a mis compañeros, solamente quería poner encima de la mesa, porque ya también he intervenido en otras mesas
y no quiero reiterar, pero yo creo que desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de los funcionarios que estamos trabajando en el ayuntamiento, hay 4 pilares fundamentales que necesitamos para que la colaboración pública-privada, concretamente en el ámbito de las viviendas y más concretamente en el ámbito de las cooperativas, sea factible. Una legislación que lo permita claramente y no quepa lugar a dudas. Segundo, que alguien nos lleve de la mano el régimen de cooperativas. No conocemos las cooperativas. Yo ya tengo bastante más edad que Eduardo. En mi libro no estaba cuando las cooperativas, cuando yo preparé ni derecho ni las oposiciones. Eso, las cooperativas era una cosa, era un extraterrestre para nosotros. Tercero, las entidades locales tenemos problemas de financiación. Y financiación en ayuntamientos donde el 85% de los ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes, no es posible que el ayuntamiento garantice, avale, financie una estructura de estas características. Y cuarto, por último, probablemente secundario, pero no menor, el tema de los beneficios fiscales. En el ámbito de las leyes externas a la ley de hacienda locales, perfecto, muy bien, las tendrán las que tengan, sobre todo en el impuesto sobre sociedades, pero en el ámbito de las haciendas locales están muy acotadas. Necesitamos, quizás no tanto una modificación de la ley de haciendas locales, pero sí que esas leyes exógenas a la hacienda local, con carácter de norma, con rango de ley dictada por la, iba a decir por la autoridad competente, dictada por el poder legislativo competente en el ámbito estatal o bien en el ámbito de claramente instrumentos para poder bonificar cosas, pues como las tasas o como el ICIO. Me podrían decir los que me están escuchando, el ICIO, pues el ICIO está claro, el impuesto sobre construcción, instalación y obra, pues ya está claro que tiene de bonificación. No, no está tan claro, perdonad, no está tan claro. Es una bonificación potestativa, es una bonificación genérica y por tanto expresamente el Pleno tiene que acordar. Puede ser que el Pleno diga que sí o puede ser que el Pleno diga que no. Entonces no está tan claro ese régimen de bonificaciones o de beneficios fiscales en el ámbito civil. Y con eso, Jesús, yo termino. Quiero que sobre todo mis compañeros Elena y Artur pues nos cuenten su experiencia, que de luego yo creo que es lo más interesante de esta mesa, y que conste que esas experiencias que nos van a contar no hacen más que abonar la tesis que hemos estado sosteniendo aquí desde el colectivo nuestro, en presencia o en persona de Eduardo Balaguer y yo mismo con modestia, de que es posible el régimen de cooperación público-privada en el ámbito de las viviendas de cooperativas. Pero hay que rebuscar mucho para encontrarlo. Hay que rebuscar mucho. No queremos rebuscar tanto. Queremos que sea fácil llegar ahí. Es como cuando entramos a la página web, ¿no? Decimos, esto está muy escondido, la transparencia quiere que esté en la primera. Pues aquí pasa lo mismo. Tiene que estar esto en primera y no muy escondido. Sin más, Jesús, gracias a todos y deseo escuchar a Elena y a tú. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Tengo que decir que ha salvado al ayuntamiento, creo haber leído que de esa situación que estaban caóticos a punto de ser embargados, como si fuera Detroit, creo que ahora ya podemos ir a contratar con la gente de Gandía y aquí está Jorge que lo ha conseguido. Muchas gracias, Jorge. Elena, cuando quieras nos cuentas lo que tú puedas aportar, debe ser mucho. Bueno, os puedo contar la experiencia que hemos obtenido aquí en el ayuntamiento. En primer lugar, les saludo a todos. Soy Elena López Martínez, funcionaria con habilitación de carácter nacional y actualmente ocupo a fecha de hoy el puesto de secretaria general del Ayuntamiento de San Joan. Finalizo mi comisión de servicios esta semana y empiezo en otro ayuntamiento la que viene. En segundo lugar, les pido disculpas por no poder haber asistido presencialmente allí, pero ha sido por cuestiones meramente profesionales de que me quedaban 2 días y me resultaba muy difícil irme a Valencia. Espero que en próximas ocasiones y en próximas jornadas sí que pueda asistir, porque además yo soy de Valencia de toda la vida, así que nada, estaría encantada. Tal y como ha adelantado Jesús, Caro, mi ponencia va a consistir en eso, en explicaros un poco, pues en trasladaros la experiencia del Ayuntamiento de San Joan con el uso de este procedimiento consistente en la puesta a disposición de suelo público. Me gustaría empezar haciendo un pequeño resumen de todos los requisitos y condicionantes que se plasmaron en el pliego de licitación de este procedimiento, para después explicar el informe del comité de expertos encargado de la valoración del sobre B consistente en los criterios valorables mediante juicio de valor, y en último lugar pues comentaros cómo finalizó este procedimiento y las conclusiones que obtuvimos en ese momento. Pues bien, este procedimiento no se lleva a cabo por el ayuntamiento directamente, sino por la empresa municipal.
personas y ciudad como medio propio del ayuntamiento. Esta empresa pública tiene, entre otros fines principales, la promoción, la construcción y la gestión de suelo y equipamientos y construcciones, así como viviendas y su gestión, explotación y mantenimiento. Me puse en contacto directamente con el gerente de la sociedad municipal para que me explicase un poco pues, las principales características del procedimiento y de la experiencia que obtuvieron, porque no lo pude vivir yo en primera persona. Pues bien, el objetivo primordial que se estableció políticamente en este caso fue el aportar soluciones al problema del acceso a una vivienda asequible por determinados colectivos, sin que ello pudiera suponer una pérdida de patrimonio público y por otra parte tampoco supusiera un endeudamiento a largo plazo para la entidad local en cuestión. La parcela que se cedió pertenecía al patrimonio municipal del suelo de la sociedad municipal. El objeto del contrato, que figura en los pliegos, era la constitución onerosa de un derecho de superficie sobre una parcela de suelo propiedad de la sociedad municipal para que se destinase a la promoción, a la gestión y a la construcción de viviendas a favor de una cooperativa de viviendas en régimen de derecho de cesión de uso. Entre las principales prestaciones que se establecían en el pliego, me voy a ceñir a las más importantes, a las que destacaban, que se basaban en la constitución de un derecho de superficie a favor de cooperativas de viviendas que resultasen adjudicatarias por un plazo de 95 años. El proyecto sí que se proporcionaba como un anexo en el pliego, establecía una serie de mínimos que los potenciales licitadores podían mejorar con propuestas de modificaciones del mismo, siempre que estuvieran justificadas y se expresase su financiación. En cuanto a la cesión del uso de dichas viviendas a las personas socias, se realizaría siempre que se destinasen a domicilio habitual. Estamos hablando de un uso exclusivamente residencial, destinado a vivienda de protección pública, en régimen de arrendamiento, no se trasladaba la propiedad. Además, se exigía en el mismo pliego que ni el cooperativista ni ninguna otra persona que formara parte de la unidad de convivencia dispusiese en régimen de propiedad u usufructo de alguna otra vivienda. Entre otros requisitos que se exigían era que en la unidad de convivencia no excediesen los ingresos de la misma de 4,5 veces el IPREM. Por otra parte, decir que una vez finalizado el periodo de 95 años, el suelo cedido se debía de revertir al titular del suelo, en este caso pues, a la empresa municipal. Podían presentar proposiciones a este procedimiento de licitación tanto las cooperativas de viviendas constituidas como las que estuvieran en proceso de constitución. Además, también señalaba que se podían presentar otras entidades sin ánimo de lucro que en el supuesto de al finalizar el procedimiento resultasen adjudicatarias, pues debían de constituirse en un plazo determinado que se especifica en el pliego en una cooperativa de vivienda. La cooperativa de viviendas que resultase adjudicataria, en este caso, sería la titular de ese derecho de superficie y cedería a los socios cooperativistas el uso de la vivienda como domicilio habitual en régimen de arrendamiento. En las propuestas se debía incluir una serie de condicionantes que establece el pliego, como son los servicios y las actividades que la sociedad cooperativa se proponía prestar en los espacios comunes, así como las formas de gestión. El valor estimado del contrato se fijó en 159.000 euros como resultado de multiplicar el canon anual ofertado por el número de años de duración del derecho de superficie. Por otra parte, decir que en los pliegos se exigían determinados requisitos y centrándonos en el sobre B, que es el que contenía los criterios evaluables mediante juicio de valor, decir que el licitador debía presentar en primer lugar una memoria que contuviera el estudio de viabilidad identificando los costes de ejecución, la puesta en marcha, el sistema de financiación importante. Por otra parte, también la memoria debía de contener una oferta vinculante de una entidad de crédito, así como el sistema de aportaciones de los socios cooperativistas. También debía de contener una propuesta de un equipo técnico que pudiera mejorar la solvencia técnica mínima exigida en el pliego y una propuesta arquitectónica, así como un modelo de gestión y mantenimiento del edificio del inmueble.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de proposiciones, que tuvo que ser ampliado porque nos pilló el COVID de por medio, nos encontramos con la situación de que únicamente se presentó una oferta por parte de una cooperativa, en este caso en constitución, no estaba todavía constituida. Se convocó al comité de expertos, que solicitaron la realización de un informe de valoración por parte de un técnico. En este caso, el técnico que realizó dicho informe de valoración fue el gerente de PICSA, de Personas y Ciudad, la empresa municipal. En dicho informe se valoraban todas las principales características de la oferta presentada por dicha cooperativa, y entre las observaciones podemos destacar que en relación con el estudio de viabilidad que presentó, únicamente se planteaba la financiación del proyecto únicamente mediante la constitución de una hipoteca, estableciendo que para el abono de las cuotas de esa hipoteca se establecía únicamente el sistema de cuota o alquiler de los socios. No se establecía, por tanto, un sistema de financiación sostenible, porque no existía una garantía de pago de dichas cuotas, y además tampoco se establecía ningún tipo de aportación inicial por parte de los socios, cuando se consideraba esencial, ya que las entidades de crédito por lo general difícilmente cubren el 100% de los costes. Señala también el informe del técnico asesor que el plan económico que aportaban no era claro ni preciso, que carecía de coherencia a su parecer, y que no se realizaba un estudio de mercado y financiero previo, y que tampoco recogía ninguna oferta en firme de ninguna entidad bancaria. El informe del técnico asesor sigue indicando que en relación con la propuesta arquitectónica que presenta como ejemplo, que únicamente se limita a establecer las principales características del proyecto que ya adjuntaba en los pliegos la propia empresa municipal, con lo cual no aportaba soluciones que mejorasen la propuesta inicial de la empresa municipal. Por otra parte, en relación con la propuesta colaborativa, señala el informe del técnico asesor que no se proporcionan las líneas básicas de la sociedad, de la cooperativa en cuestión, es decir, no se establecían claramente ni sus objetivos, ni el funcionamiento, ni el sistema de aceptación de los socios cooperativistas a la misma, entre otras cuestiones. Por tanto, el informe al final lo que concluye es que en cuanto a la valoración del sobre B de la única oferta presentada por dicha cooperativa en constitución, que no obtenía la puntuación mínima que se exigía en el pliego, que era de 40 puntos, con lo cual lo que proponía era no abrir la oferta económica y que se declarase desierta la licitación. Una vez recibido este informe por parte del comité de expertos, se reunió, y a la vista de lo apuntado por el técnico asesor, siguieron sus recomendaciones y propusieron al Consejo de Administración de PICSA, de la empresa de Personas y Ciudad, que procediera a declarar el procedimiento de licitación desierto y la licitación, y que por tanto no se procediese a la apertura del sobre económico. Por tanto, como habéis comprobado, la experiencia del ayuntamiento pues no fue fructífera en este sentido. Nos encontramos en un escenario, pues como se ha apuntado anteriormente, de una falta de financiación por parte de entidades bancarias, que posiblemente eso implique una barrera a la hora de participar y de presentar ofertas por parte de otras cooperativas. Estamos ante las entidades bancarias, lo que se denota es que ven en este mercado un mercado de alto riesgo a la hora de financiar las aportaciones iniciales de los socios, porque no ven, o sea, consideran que son de alto riesgo para poder abonarlas. Por lo que debemos plantearnos entonces de qué manera este modelo puede constituir una alternativa a las tendencias tradicionales de vivienda en España, como es la propiedad y el alquiler. Nosotros en nuestro caso sí que teníamos la voluntad política y la voluntad de los empleados públicos, pero al final el procedimiento no fructificó. Nos encontramos, por tanto, pues eso, ante una ausencia de una regulación, de un marco específico de regulación que nos apoye en poner en práctica estos procedimientos, que nos aporte soluciones, y también una ausencia de financiación como factores que probablemente se deberían de afrontar por los poderes públicos. Muchas gracias, Elena.
te lo has currado, que como dirían en Factor X o algo parecido. Qué pena que al final no saliera, pero casi que dándole la vuelta a todo el tema nos da una información tremenda donde tú puedes cumplir todos y cada uno de unos requisitos previos y que al final no salga. Con lo cual hay que plantearse juicio, y ahora creo que Arturo nos lo explicará mejor, dónde están las zonas de estrangulamiento de todo el proceso. Porque si cumplimos con todas las normas y todos los procedimientos y todos los protocolos y salen las cosas, produce cierta melancolía, que decía. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Bon dia a totes i tots. Jo soc Artur Fornés, que sóc un advocat extern que assessora la regidoria d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona en els programes de col·laboració público-privada, tant en cooperatives com en fundacions, tant en el que a Catalunya anomenem cohabitatge, en castellà covivienda, en anglès cohousing, és conegut, com amb lloguer social, en matèria sempre d'habitatge assequible, és a dir, quan parlem d'habitatge assequible estem parlant d'habitatge amb protecció oficial, d'acord amb la legislació catalana o similar a tota l'Estat. També he estat, i ho esmento perquè després parlaré d'una experiència sembla interessant pel que deia especialment la secretària Helena, també he estat assessor de l'IBABI del Govern de les Illes Balears en matèria de cooperatives i cohabitatge i faré esment al concurs que també va preparar l'IBABI, que tenia algunes peculiaritats des del punt de vista econòmic interessants pel món cooperatiu. Jo vull començar aquí. Jo ja he escoltat unes classes, he felicitat al senyor Eduardo, és l'únic que he escoltat perquè he arribat tard, amb una precisió perfecta suïssa del coneixement, com no pot ser d'una altra manera, de la matèria local. I, per tant, jo no insistiré en intentar desenvolupar, perquè, a més, també a Catalunya tenim una legislació diferent, no intentaré insistir en l'aspecte que me l'he mirat una mica per sobre amb la legislació valenciana, però crec que ha quedat perfectament explicat. Jo vull començar amb una cosa que pot semblar literatura, però que no ho és en aquest tipus de debats, que és que hem de recordar que el 2030 tenim que aconseguir l'objectiu 17-17, és una política del govern espanyol i, per tant, dels governs autonòmics i, per tant, de les administracions públiques, que l'objectiu 17-17 aprovat per l'Assemblea de Nacions Unides el que ens diu és que s'ha de fomentar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes públiques, públic-privada i en la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les aliances. I mireu si no és literatura, que en el G7, que com vostès saben, estan representades les grandes potencias, en el último G7 de octubre de este año pasado, se cambió para el capitalismo, se mudó de los principios del consenso de Washington a los principios del consenso de Cornualles o Cornwall. Mariana Mazzucato, perfectamente conocida, asesora en materia de economía colaborativa, asesora del gobierno italiano, nos decía hace poco que el consenso de Washington ha llegado a su fin. En un informe publicado esta semana por el grupo de expertos del G7 sobre resiliencia económica, se exige una relación radicalmente distinta entre los sectores público y privado para crear una economía sostenible, equitativa y resiliente. Finalizo. El Estado coordinaría asociaciones público-privadas orientadas a misiones para crear una economía distinta. Es decir, que las bases del capitalismo y, por tanto, las bases de nuestro derecho están en una evolución clara hacia una dinámica determinada de colaboración, con un efecto, digamos, medioambiental, pero con un efecto de utilización de las sinergias de la sociedad. Me gusta siempre iniciar la ponencia con algo que estrictamente no se aleja del derecho, porque las resoluciones de las Naciones Unidas, como ustedes saben, como vosotros sabéis, son de obligado cumplimiento, son aprobadas por España, pero siempre me parece interesante porque conforman aquello que los juristas tenemos muy claro que son los principios hermenéuticos de aplicación de la ley y que quizá nos ayudarán en este enjambre, donde sí que coincido con
con la exposición de los señores secretarios antes expresada magistralmente por el señor Eduardo, que en España nos caracterizamos en general por efectuar a veces una profusión de normas legislativas que nos ayudan muchas veces a enredarnos en la selva y perdernos en la oscuridad de la misma. Por tanto, ahí tenemos, digamos, los criterios de interpretación. Es evidente, como vosotros y vosotras podéis comprender, que el problema en Barcelona, no digo en otros municipios, de interpretación no se ha producido. Quizá aquí hubiera tenido que venir el secretario del ayuntamiento, el señor Jordi Cases, para explicarlo con más precisión que yo, que al final soy un letrado externo, que la interpretación en el Ayuntamiento de Barcelona es claro, tanto en el sentido que el patrimonio municipal del suelo de la vivienda es un patrimonio que se puede ceder o por subasta, o por concurso, o por adjudicación directa. En el último caso, claro está, a entidades sin ánimo de lucro y en Cataluña es iniciativa social, que sería el mismo interés, lo que aquí se denomina el interés público y también se denomina en la legislación patrimonial del Estado. Esto es lo que dice la legislación, el reglamento y la ley de bases de régimen local catalán, que es prácticamente idéntico a la legislación estatal, a la ley de patrimonio, y también se reproduce en otras leyes específicas, en la ley del derecho a la vivienda, y de manera primigenia se implantó en la ley de urbanismo en el año 2010. O sea, la ley de urbanismo ya hablaba de estas posibilidades de transmisión y evidentemente la legislación catalana permite, al igual que la española común, que la transmisión a las entidades sin ánimo de lucro sea o por debajo de su valor patrimonial o sea gratuita. Quiero añadir un dato, sí, legislativo, que no sé si ha salido en el debate anterior, y es que en el Real Decreto 26/2020 del Estado de medidas de reactivación económica para hacer frente a la COVID-19 se establece que se considerará oneroso, aunque en su título de constitución no se contemple el abono del canon o precio, el derecho de superficie o concesión de manial que tenga por finalidad la promoción del alquiler asequible o social, consecuencia de la colaboración entre administraciones públicas y la iniciativa privada. Es decir, que el legislador estatal, en una norma muy reciente, es evidente que nos está hablando de la transmisión gratuita. Y fíjense además, fijaros además que no lo dice en el Real Decreto a entidades sin ánimo de lucro, sino que en general hay algún autor que sostiene que en general la iniciativa privada con ánimo de lucro, quizá acogiéndose a este Real Decreto, puede hacer iniciativas, eso sí, en el terreno de vivienda de carácter social. Pero esa ya es una interpretación muy deslavazada, porque estaré de acuerdo con ustedes que evidentemente el sustrato del Real Decreto es la legislación que efectivamente establece que la gratuidad tiene que ser para entidades. Y yo de la ponencia anterior me quedo con lo que ha dicho la profesora. La cátedra, yo creo, es muy sustantiva siempre en este tipo de debates, cuando nos ha dicho que intrínsecamente, lo digan o no los estatutos, una sociedad de ayuda mutua es una sociedad sin ánimo de lucro. Piensen ustedes que después del debacle de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, han sido las que levantaron parte de las ciudades de Milán, de Berlín, de Austria e incluso de Londres. Es decir, la ayuda mutua, el levantamiento a coste y la colaboración con el Estado es lo que ha permitido que en estos países, por la desgracia de la guerra, pero es lo que ha permitido que en estos países haya una vivienda social mucho más elevada que la que tenemos en España, del orden del 35-40% en Austria, el 20%, 20 y pico por ciento en Alemania, el 20 y pico por ciento en Inglaterra, aún a pesar de, digamos, de la reacción de los gobiernos conservadores. Thatcher fue una de las cosas que intentó levantar las políticas sociales en materia de vivienda,
Y en España, como ustedes saben, la vivienda social, que es la que va a permitir que cobremos, como ha dicho muy bien el subdirector general, las pensiones, porque la gente tiene que ir a un sitio a vivir. En España saben ustedes que es absolutamente marginal y de esto hoy estamos hablando. O sea que no estamos hablando de una emergencia social, que además es una emergencia social de cumplimiento obligatorio, a mi parecer, en las bases de régimen local. No solo hay que propiciar viviendas, sino que además hay que hacer políticas sociales en materia de economía, que eso engarza, digamos, con la ayuda a las cooperativas, que por definición, cooperativas o fundaciones, pero estamos hablando de cooperativas, son las entidades, digamos, relevantes en este sector. En Barcelona se realizaron 2 concursos, de los cuales no me voy a extender mucho en el detalle jurídico, porque son perfectamente muy parecidos o casi similares a los que ha explicado la señora Elena, con la diferencia de que en los 2 concursos el régimen de uso, digamos, se constituía por un derecho real u obligacional, se permitía una creación un poco extraña del derecho obligacional del derecho de uso. El derecho de uso es el mismo del Código Civil común y que en Cataluña sí que está perfectamente elaborado como derecho real en el Código Civil catalán. En definitiva, además, lo que nos viene a decir es que es el acuerdo de las partes y subsidiariamente se remite al régimen de usufructo. ¿Qué hay que señalar de los 2 concursos? Los 2 concursos se realizaron en el 2016-2019. Después les daré las cifras de las viviendas que ya se han entregado y las que están en curso. Pero, digamos, se optó por el sistema de concurso. Les voy a ser francos, se optó por el sistema de concurso porque fue la voluntad política del gobierno actual, com sabeu vosaltres, encapçalats per la senyora Ada Colau. Ells creien que s'havia d'anar a l'administració pública amb un règim d'igualtat i d'igualtat d'oportunitats i llavors es van optar, malgrat el Consell, que en alguns casos se'ls donava des de la pròpia estructura administrativa, van optar pel règim de concurs. Per això, no perquè creguessin que tècnicament no es podia fer l'adjudicació directa, perquè ara estem en règim d'adjudicació directa, com després us explicaré. I la veritat és que el sistema de concurs va ser un sistema que ha funcionat, perquè s'han entregat, després els donaré les dades, hi ha 4 o 5 promocions on la gent hi està vivint a dintre la ciutat a uns preus superassequibles i d'altres que estan en construcció. Però la primera constatació que es va veure en l'Ajuntament és que va ser un sistema molt farragós de funcionament, perquè, clar, no parlàvem d'una promoció, parlàvem de 6 promocions, amb una taula d'experts, amb un procés de licitació, en fi, això ho va assumir també per encomienda de gestió a l'Institut Municipal d'Habitatge, que és l'empresa pública, totalment pública de l'Ajuntament de Barcelona, anteriorment anomenat Patronat Municipal de l'Habitatge, que és una empresa de finals del segle XIX, pública sempre, ho va assumir a l'Institut, va ser una càrrega superfarragosa la constitució dels concursos. I a més va tenir alguna conseqüència indesitjada, i és que va ser objecte de 2 recursos. És a dir, i de 2 recursos amb molt mala traça, perquè els concursos, com ha explicat Elena, bàsicament el sobre A i el sobre B, el sobre A, em sembla que era, en aquest cas, era el dels criteris subjectius on es valora projecte, viabilitat, en fi, criteris que sí que és molt difícil, tret que ho presentis molt malament, són criteris molt subjectius on és difícil destriar, però després és molt més difícil encara per un tribunal decidir si era millor aquell informe o l'altre, perquè les bases dels criteris subjectius, aquí sí que vull coincidir amb qualsevol jurista que són una cosa molt similar a vegades al xiclet. I els criteris objectius d'alça de preu, etc., eren criteris que puntuaven marginalment, o sigui que encara que tu oferissis pagar un cànon a l'Ajuntament altíssim, allò et donava molt pocs punts. Perquè, clar, el que es volia, diguem-ne, no és que pogués guanyar el que més diners oferia, sinó el que oferia millor.
Per tant, diríem que entre la càrrega administrativa que això va significar per una empresa pública que ja està sobrecarregada perquè gestiona milers d'habitatges i, per tant, milers d'arrendataris i milers de problemes, en fi, ja ho sabeu vosaltres, el que són este tipo de problemas, entre la pesada carga administrativa más el régimen, más el régimen este de recursos, uno se pudo resolver, digamos, por vía paccionada, pero otro persiste. Persiste quiere decir que ese solar que se sacó a licitación en 2016, hoy aún es un solar litigioso, porque ya saben ustedes que los ritmos de los juzgados contenciosos administrativos, en general de todos los juzgados, pues son los que son, y contra más los conceptos en capitales más grandes, pues aún el tema es mucho más lento. Por tanto, podemos decir que fue una experiencia desde el punto de vista práctico agridulce, diría yo. ¿Cuál era la esencia tanto en los concursos como en el convenio al que ahora me remitiré? Por descontado, era el mantenimiento del suelo en parte de la administración. La ley catalana sí que tiene, en la ley de urbanismo del 10, sí que tiene una llamada a que sea el mecanismo, o sea, que la enajenación sea algo marginal. No la prohíbe casi, pero en el patrimonio municipal del suelo está diciendo que y eso sí que informa a todo el mundo, que el mecanismo, diga, el negocio jurídico de transmisión del patrimonio municipal del suelo y de la vivienda es el derecho de superficie. Y el derecho de superficie en sí mismo, si lo pensamos, ya es un mecanismo súper potente de colaboración público-privada. En primer lugar, porque a nadie se nos escapa que el valor patrimonial contable, aunque sea grabado con un derecho real, sigue estando en el activo municipal. No se pierde ese valor contable. Grabado, pero sigue estando ahí. Y eso es muy importante. Segundo, esa es una propiedad, entiendo que la secretaria Elena se refería a ello, que al cabo de los años revierte, pero no solo el suelo, sino el vuelo, que además en los pliegos y en la adjudicación directadora se exige que estas cooperativas mantengan, incluso se grava con condiciones resolutorias del propio derecho, el no mantenimiento de la vivienda, con lo cual la administración pública se está asegurando a 100 años, bueno, no vamos a ver ninguno de nosotros, está claro, pero bueno, con la esperanza de vida no sé si aquí hay alguien que va a llegar a ver con el avance, pero bueno, pero lo cual ahí se está haciendo patrimonio, un patrimonio importante de las administraciones públicas, porque va a revertir al cabo de una generación y media en las administraciones. Esa es una perspectiva del derecho de superficie que para mí es la primigenia. Es decir, es un negocio para las administraciones públicas, porque alguien te va a poner el capital, alguien que es una entidad sin ánimo de lucro, que además le puedes establecer cautelas, que además la puedes, digamos, atar en corto con condiciones resolutorias y que además por su propia formulación es una entidad democrática que no tiene beneficios o que los beneficios hay que aplicarlos a una serie de cosas tasadas de acuerdo con la ley valenciana, igual que la ley española y la ley catalana. Ahora, llegamos entonces al problema de esta carga de la construcción, cómo la llevamos adelante, que ese es verdaderamente el cuello de botella de estas políticas. Bueno, esto desde el primer pliego del año 16 al de hoy, yo creo que ha evolucionado bastante. Yo no sería hoy tan taxativo diciendo que las entidades financieras son reacias. Las entidades financieras que han hecho bien, lo que han aplicado son las directrices europeas en cuanto a la concesión de préstamos, para evitar que volviésemos, digamos, al régimen horroroso de endeudamiento de las familias, de las administraciones y de todo el mundo. Aquí nos creíamos que a base de préstamo nos podíamos hacer, ¿no? Y no es así. No es así ni aquí ni en otros. Entonces, por suerte, digamos, las políticas hoy del Banco de España, que impone el Banco de España, máximo se puede superar con algunos requisitos, financiación del 80%
de la construcción y nunca financiar políticas de compra de suelo. Por tanto, la primera evidencia es que el canon, en Barcelona no se ha optado por un canon gratuito, cuidado. El canon del primer concurso estaba, el mínimo era 1.000 y normalmente al final por el alza quedaron en unos 3.000 euros, 4.000 euros durante 89 años. Y en el régimen de concesión actual de adjudicación directa del convenio SAL ya se ha fijado un precio de metro cuadrado que, si no me equivoco, está en 1,42 € metro cuadrado, lo cual eso quiere decir que una vez amortizado el préstamo hipotecario, porque durante los años de amortización del préstamo hipotecario no se cobra, se suspende ese pago, después el ayuntamiento va a recibir con IPC por descontado lo que hoy serían 114 euros por una vivienda de 60 o 70 metros cuadrados. Gratuito tampoco es, porque además está dirigido a personas no está dirigido a personas, evidentemente. Aquí no estamos hablando de hacer vivienda para personas en régimen de exclusión habitacional, porque eso es otra política que tiene que asumir directamente la Generalitat o el ayuntamiento o quien fuere, pero que difícilmente van a poder solucionar las cooperativas. Estamos hablando de gente de clase trabajadora y clase media. Veamos cuáles son hoy los márgenes de lo denominada clase media. De hecho, en Cataluña hay una paradoja, que es que el último valor del precio de la VPO es 8,95 metros cuadrados, que para que se hagan ustedes un efecto, 90 metros son 800 y pico de euros. Eso es también quién lo paga. A ver quién lo paga. Y estamos hablando de VPO. Claro, eso está bien porque saben, pues Barcelona, Madrid, Valencia, Mallorca, el precio del alquiler pues está en muchos casos en el doble. ¿Cómo abordamos el tema de los bancos? El tema de los bancos solo se puede abordar con varios mecanismos. Uno, que el Ayuntamiento de Barcelona no quiso optar por prudencia financiera, pero que es un mecanismo, que es permitir la hipoteca del suelo. Claro, eso es evidente que consolida en el balance municipal y ya te coloca, y evidente por descontado, estoy de acuerdo con el señor interventor, que claro, eso en un ayuntamiento pequeño no puedes meter ahí una carga financiera sobre el suelo que digamos, hipoteque una parte importante del presupuesto. Pero existen otros mecanismos. Se optó en Barcelona por un mecanismo que ustedes quizá después en el debate, sobre todo los señores secretarios interventores, me lo van a cuestionar y ahí sí que voy a tener que decir que amén, que se ha hecho, pero se ha hecho, digamos, quizá rezando, andando hacia otro sitio, que fue el aval municipal o la garantía municipal ante el impago de 5 cuotas, siempre dividido. O sea que el Ayuntamiento de Barcelona no está garantizando, perdón, cuando hablo del Ayuntamiento siempre hablemos, trasládenlo ustedes públicamente al Instituto Municipal de la Vivienda, que no tiene las cortapisas, tiene digamos, de la estabilización presupuestaria y de la ley del gasto, pero no tan marcadas. Garantizando el impago de 5 cuotas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la cooperativa paga, ya sea dividido por viviendas o todo conjunto, impaga el préstamo hipotecario, lo pasa a pagar el ayuntamiento. Pero claro, fíjense que tampoco es un problema esto, porque si lo pasa a pagar de aquí 4 años, claro, automáticamente resuelve el derecho y por tanto en el patrimonio le entra, digamos, el suelo y un vuelo, digamos, construidos y en explotación. Claro, el gran problema puede ser durante el periodo de construcción, quizá donde hay más riesgo. Pues en el periodo de construcción, pues quizás se puede exigir a las cooperativas pues que avalen los socios o que avale la gestora de la cooperativa o que avale alguien. Aparte de avalar el propio ayuntamiento. Avalar es posible. Yo incluso me lo he mirado, o me lo he... corrígeme Ángel después si no. Avalar es posible en el último de los casos si el ayuntamiento entra en el capital de la cooperativa, que en Valencia es viable, según he visto en la ley. Porque si no me equivoco, en vuestra legislación, con la posesión del 30% de capital, pues ya la ley permite el aval. Bueno, ahora quizás te estoy buscando novias que no te interesan, pero bueno, eso es lo que hay. Los bancos, es evidente,
que con una garantía municipal o con la hipoteca del suelo, pero esa casi me olvido, ya ni la ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, para que les voy a explicar a ustedes que la hagan ustedes cuando no. Con una garantía de este tipo, los bancos entran a la financiación. Y ustedes tienen otro instrumento, me lo he visto por los estatutos, que es la Sociedad Valenciana, no sé si lo digo bien, el Instituto Valenciano de Finanzas, que puede prestar aval. Hoy el ICO lo han dicho. El ICO, efectivamente, nosotros estamos en conversaciones en estos momentos con el ICO para prestar. El ICO exige para prestar el 50%, o sea, que le tienes que traer un socio privado. Los bancos les encanta trabajar con este tipo de crédito oficial. Los bancos, si ustedes les presentan una garantía como la del impago de las 5 cuotas, no ponen problema. Nosotros ahora tuvimos unas conversaciones con el Santander y el Santander está dispuesto a entrar en este modelo, porque es un modelo mucho mejor. Es un modelo donde no hay riesgo reputacional. El Santander no va a tener que ejecutar la hipoteca a nadie, porque le va a venir en su caso el ayuntamiento y se la va a pagar. Y ustedes dirán, bueno, pero ese es un riesgo. Bueno, un riesgo relativo. Saben ustedes que el impago de hipotecas por parte de personas físicas en la gran recesión fue del 12% y en materia de vivienda de protección oficial, pues es casi marginal. Los trabajadores pagan la hipoteca. Esa es una realidad. Hay otras garantías que hay que ofrecer por descontado, lo saben ustedes, lo sabéis vosotros, hay que ofrecer una posposición de las garantías resolutorias para que la hipoteca sea primera ante esas garantías. Eso es un negocio jurídico de la ley hipotecaria de toda la vida, no estamos inventando absolutamente nada y evidentemente hay que permitir la hipoteca a la cooperativa en la Constitución, en la escritura pública del derecho de suelo. Esta hoy sería un poco la piedra angular en la cual se mueve la financiación del Ayuntamiento de Barcelona, que después les explicaré. También ofrece, digamos, cuando veas que me hago mucho, Fran, me lo dices y ya voy acabando. Que también ofrece, digamos, ofrece una pequeña subvención retornada. El Ayuntamiento ofrece subvenciones del 6 o del 16% del coste de las viviendas que deben devolverse a los 25 años, es decir, una vez se ha pagado el préstamo hipotecario, y que exigen entonces que los excedentes o beneficios de esas cooperativas o de esas fundaciones reviertan en políticas sociales de la ciudad, ya sea con aportación directa al Instituto Municipal de la Vivienda o ya sea con aportación después se lo explicaré, a un operador social público-privado que se quiere institucionalizar para salir ya del régimen también de la fundación. O sea que ahí tenemos a medio término otra fuente de financiación municipal de algo que además no se ha invertido, solo se ha puesto riesgo. Los concursos. Bueno, primero se hicieron 2 experiencias piloto con 2 promociones por adjudicación directa. Esto venían del mandato anterior a Ada Colau, los convenios, y se desarrollaron en su mandato, de 2 promociones de 5 y 28 viviendas. Una de ellas es una promoción que ha tenido un premio, está en Sants, en un edificio industrial, en una fábrica del siglo XIX, y que se hizo en madera. Fue el primer edificio más alto en madera de España, de planta baja y 4 pisos, que además ya no voy a extender porque no es mi materia, pero desde el punto de vista de la confortabilidad es muy confortable y, por lo que dicen los técnicos, es tan resistente como digamos la construcción tradicional, y por lo descontado es más resistente, eso sí es más caro. Hay otras experiencias en Europa. En el primer concurso se licitaron 110 viviendas en 7 promociones, de las cuales ya se han entregado 4, hay una pendiente y 2 quedaron desiertas porque nadie fue a esos suelos, eran suelos, digamos, de muy difícil construcción. Y en el segundo concurso se licitaron en 2019 107 viviendas en 3 promociones. 2 están a punto de iniciarse y otra está en vía de. Fruto de los concursos y fruto también de la implantación como política central en materia de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona de la colaboración público-privada, les hago un inciso, se acaba de constituir una empresa público-privada
25% del ayuntamiento, 25% de la área metropolitana y 50% un socio privado. El socio privado es porque es la primera inmobiliaria de España y una de las primeras de Europa para hacer vivienda social. Al margen, al lado de esto, con la iniciativa privada, con ánimo de lucro, que se delimita el lucro, es evidente en la empresa mixta, se ha puesto en marcha la experiencia de colaboración público-privada con cooperativas y fundaciones a través de lo que será denominado el convenio SAL. ¿Qué es el convenio SAL? El convenio SAL quiere decir convenio con entidades sin ánimo de lucro. El convenio SAL no es ni más ni menos que el negocio jurídico de adjudicación directa, en el cual no se ha querido adjudicar directamente a las cooperativas, sino que al convenio se le ha dotado de una serie de requisitos para que sea las propias entidades cooperativas y de fundaciones, en este caso la Federación de Cooperativas, que es como Secovi aquí, otra pequeña entidad que será Xarxa de Economía Solidaria y la Coordinadora de Fundaciones, para que ellos en el ámbito de la autonomía de su voluntad organicen un procedimiento, evidentemente, bajo los principios de concurrencia, publicidad y mérito, para designar entre ellos quién va a ser el receptor de la adjudicación. Evidentemente, como ustedes se pueden imaginar, el ayuntamiento se reserva la posibilidad pues, de decir, pues este que me habéis elegido exactamente no me gusta y por tanto lo rechazo. No ha sido así de todas las promociones que se han puesto en marcha, que es del orden de 600 viviendas que se han adjudicado ahora, se ha hecho la adjudicación administrativa, se está haciendo esto. Precisamente ahora está, si quieren después pasar el link publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de esta adjudicación directa. No me voy a remitir al tema de cómo se ha hecho la adjudicación directa, es un poco el debate que han tenido antes y de lo que se ha hablado después, la legislación catalana y luego ahí sí, pues evidente que encontramos una concatenación de voluntades políticas y administrativas, porque como ustedes se pueden imaginar, igual que en todos los sitios, el secretario del Ayuntamiento de Barcelona manda mucho, y el interventor, como decía, aún más. Y además el gobierno les escucha. Precisamente estos dos funcionarios me han reconocido que con la mejor alcaldesa donde se encuentran es con el Alcolao, será por lo que sea, hasta que cuando ellos dicen, no, mira, por aquí no vayas, pues no va, que parece ser que los anteriores, pues le decían, no vayas, sí, bueno, pero yo voy a ir. Bueno, nada, eso es una anécdota ya de cocina. Aquí evidentemente ha habido, digamos, simbiosis en este caso, pero para nosotros en la legislación catalana es muy claro. El convenio SAL pretende, digamos que tiene un mecanismo de gobernanza, pues esto es voluntario, claro, ya casi entra en el ámbito, esto es fuera del ámbito del derecho administrativo. Evidentemente el ayuntamiento se guarda al final la capacidad de decir que no adjudica, pero si adjudica, adjudica quien le dice, digamos, las entidades, y la voluntad es que este convenio se pueda institucionalizar en algún tipo de persona jurídico, público-privada, que de acuerdo con la legislación catalana y en especial con la legislación del área de Barcelona, que saben ustedes que tiene un régimen de carta especial, la persona jurídica adecuada quizá más que una cooperativa debería ser una fundación pública, donde estarían, o una cooperativa, no lo sé, donde estarían representadas pues, las cooperativas, el propio ayuntamiento. Ahí habría, ahora estoy hablando de un futuro, ahí habría una cesión o una encomienda de gestión a esta entidad por parte del ayuntamiento. Sería una entidad que también se plantearía a través de los derechos de planteo y retracto, que saben que ustedes que ha fijado el ayuntamiento en su legislación urbanística, que puede optar a comprar cualquier inmueble que salga al mercado. Mecanismo, por cierto, que hay muchos privados que agradecen, porque muchas veces el único que está disponible, es decir, que muchas veces se utiliza el mecanismo de tanteo y retracto para que pique el ayuntamiento y lo compre, porque a lo mejor en el mercado nadie lo compraría. Y evidentemente, como este ayuntamiento tiene una cierta capacidad económica y tiene voluntad de ampliar el parque de vivienda, pues se entra a la el convenio SAL
el modelo jurídico en el cual no entro es el que ha definido Elena: derecho de superficie, derecho de uso, garantía municipal de pago de la hipoteca. Me lo he dejado antes, hay una contrarréplica también a esta garantía municipal de las 5 cuotas, que es que las cooperativas deben formar un fondo cooperativo de 5 cuotas irrepartible, solo aplicable para la morosidad y que tiene que estar vivo durante toda la vida del derecho. Por tanto, si esto se cumple, jamás va a tener que entrar el señor interventor al rescate, porque tendrá siempre el fondo de las 5 cuotas. Es evidente que en todos estos proyectos, hay que decirlo, los socios tienen que aportar capital, porque el fondo se constituye con dinero, las aportaciones iniciales que no se financian, se necesita dinero. Por tanto, estamos hablando de un sector que tiene que tener forzosamente unos niveles de ahorro que, como mínimo, pues yo diría que en Barcelona son del orden de 15 a 40.000 euros. Todo esto quizás se pueda revertir un poco con bienvenido Mr. Marshall, en los fondos de garantía. Saben ustedes, que sabéis vosotros, que están hablando que se puede llegar a entregar 700 euros por metro cuadrado de vivienda aproximadamente. Esto es muchísimo dinero, porque podemos construir por 1.200 o 1.300, o mucho, a pesar de la subida de materiales. Un 50% del coste. Sí, es muchísimo dinero. Incluso hay alguien en Madrid que dice, bueno, ya a lo mejor pasan los Reyes y esto suma con el nuevo plan estatal de vivienda, que son 450 euros metro cuadrado. Bueno, a mí me parecería que entonces ya no serían los Reyes, pero bueno, yo creo que eso no va a ser así, pero hay dinero para este tipo de políticas y es un dinero que, bueno, si yo creo que si se pide y se utiliza, y si hay un clamor para utilizarlo, si no se va a ir a las grandes compañías y a las grandes... también es necesario, porque tenemos que mantenerlo todo, pero va a ser una oportunidad perdida para las comunas y para los ayuntamientos. Sobre el régimen jurídico de la cesión de uso, en fin, ya saldrá en el debate. El derecho de uso, en fin, no tiene tampoco más... Es complicado, es una suma de derechos por parte de la administración y el usuario y la cooperativa, y bueno, y poco más, porque me parece que ya me he pasado mucho del tiempo y perdoneu. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Como siempre, no hay que ir muy lejos para encontrar gente que lo ha probado casi todo, en el buen sentido de la palabra, y se ha calzat el cap, intentando que la realidad sea, como su propio nombre indica, real. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que tenemos al Master and Commander de la colaboración público-privada aquí? Una pregunta molt concreta. Les adjudicacions que ha fet l'Ajuntament de Barcelona han sigut totes intergeneracionals. Si ha sigut així, és per condició de l'Ajuntament o per voluntat de les pròpies cooperatives? I l'efecte que això té sobre les possibilitats hipotecàries de fer una hipoteca o no, fer una hipoteca si fos exclusivament de majors. No. Els membres adjudicataris dels habitatges els escolleixen les cooperatives, però han de ser tots membres del registre de sol·licitants. El registre de sol·licitants és un registre de la comunitat autònoma que està per ciutats i que obliga a complir, diguem-ne, els requisits de la VPO, que són no tenir propietat, tenir un nivell d'ingressos fins aproximadament uns 60-70.000 euros en cas de família, interior si són d'allò, i aleshores seran les cooperatives. En el conveni ESAL sí que s'ha previst de manera experimental 2 promocions que són exclusivament destinades a cohousing de persones grans i a persones discapacitades. La filosofia d'aquestes promocions és que facin taca d'oli i puguin substituir una gran càrrega per les administracions locals, que són les polítiques de gent gran. Ens estem fent grans.
és una realitat i ens emportem una part molt important dels pressupostos dels ajuntaments i en el cas de les persones amb discapacitat, perquè és una manera de poder-nos integrar i a més, dona per molt tot això el habitatge perquè es pot encabir molta gent i ells generen una sèrie de sinergies, etc. Per descomptat, la pregunta que feies, que és molt rellevant, és evident. A veure, els bancs ja tenen el seu negoci. Els bancs, quan van a donar, encara que li donen a la cooperativa, etc., els bancs voldran escanejar i són els membres de la cooperativa, perquè, clar, si li van a donar algú que tots tenen pocs ingressos, no. Ara, aquí sempre hi ha el filtre de que en el model de l'Ajuntament de Barcelona estem parlant de que no hi ha al final la cessió de la propietat del soci, que això sí que en el model que ara utilitza, perquè també ha utilitzat l'altre, això sí que forçosament fa que els bancs tinguin perfil financer sí o sí, perquè al final el deute hipotecari és el soci, sinó que aquí, clar, tenen prèviament que el deute hipotecari és la cooperativa. No ho he dit, les experiències aquestes han estat finançades, les dues primeres per una cooperativa que es deia COP57, però després de finançar els dos primers ja no tenim aquests mèrits. Una altra per Fiare, que és un banc italià de caràcter ètic, que a Espanya té sucursal, i actualment s'està treballant en un conveni perquè financin 50% ICO i 50% ICF, que és el banc català. Ara s'està tramitant la fitxa bancària per poder ser banc. És el que havia de donar els avals famosos a tots els que per això que tenen el que els dona, però sí. Perquè una de les situacions que s'han trobat és que efectivament cal estar en el registre de sol·licitats i una de les condicions no tinc de propietat, en el cas de les persones majors, habitualment sí que tenen propietat, amb la qual se troben en que volen canviar el seu règim de vivenda individual per un règim de vivenda col·lectiu, viure en col·lectivitat, que és la nostra idea del cohousing, vivendes col·laboratives, però tenir la dificultat de què passa amb la vivenda. En algun moment s'està parlant de cedir aquesta vivenda que ja no ocuparem, que la tenim en propietat, cedir-la a l'administració pública perquè faci ús com un lloguer social, etc., perquè si no, ahir tenim un coll de botella. Ahir és que no podem passar. A lo millor en el tema del tope d'ingressos se pot jugar, ahir podria haver un marge per solucionar això, però en l'altre és pràcticament impossible. Si tu no has de tindre vivenda, doncs què fas? La vens, la dones als teus hereus, i no te'ls hereus, cosa que fas, això és el problema. No sé com l'Ajuntament de Barcelona o en Catalunya poden resoldre aquesta situació. Si van a traure una oferta per a persones majors, pareix que és el cas, com se soluciona el tema de que aquestes persones no tinguin vivenda. Llavors ja, clar, ja no estem parlant de classe treballadora o classe mitja. Així, la situació és que la gran majoria ha fet un gran esforç també. L'Ajuntament de Barcelona fa una experiència pilot que efectivament la fa amb un sòl lliure i permet que en aquell sòl no s'hagi de qualificar d'HPO. Es considera que continua sent habitatge social perquè, d'acord amb la llei d'accés a l'habitatge, els habitatges que impliquen algun tipus de polítiques socials són habitatges socials, per descomptat un habitatge de persones grans, que s'exigeix que els serveis de cura, de cuidados, se presten a la col·lectivitat. O sea, que vivir allí solo no, tiene que haber algo que no se exige a los demás de manera estricta y eso es lo que se pretende, descargar ese 30% de los presupuestos municipales o una política para que avance en ese descargue.
se permite que puedan tener una vivienda, una sola, de unas características determinadas, pero que forzosamente tienen que alquilar o constituir un derecho de uso, etc. Es decir, que no la pueden alquilar, digamos, a través de la bolsa municipal, que es un instrumento que más o menos alquila a precios de mercado, pero no puede ser una vivienda suntuaria. O sea que sí que está limitado, pero bueno, se permite la tenencia. Lo que no se puede sobrepasar, y el conjunto, el 60% tiene que cumplir los requisitos de la VPO en cuanto a ingresos y se permite que un 40% de los usuarios superen los requisitos del régimen general, pero no del régimen concertado de VPO, que es el régimen concertado, que ahora ya no existe, cuando existía estaba sobre unos 70.000 euros. O sea que sí que hay una serie de para que siga siendo anclado en vivienda social. Si no es prácticamente, si no desde la, eso sí que parece claro, desde la administración es complicado, si no, digamos, destinar suelos a algo que no se acerque mucho a lo que es por alguna excepción, a lo que son los requisitos para la vivienda. Ahí sí que podría haber un problema, creo yo. Sol privat? Perdó. No, és sòl del patrimoni municipal del sòl i de l'habitatge, però que no té qualificació urbanística d'HPO. Per tant, es permet que es pugui fer aquest cohabitatge sènior amb algunes característiques determinades, però insisteixo que això sí que ha de quedar molt clar perquè jo crec que això s'ha de ser molt clar. És a dir, hi ha una obligació de prestar els serveis de cura, de cuidado, a la col·lectivitat. No vol dir a tothom, s'ha de fer un concert en els serveis socials del districte o de l'Ajuntament per veure com, però a veure, jo vaig estar a Bolonya fa 4 o 5 anys i amb un bloc cooperatiu molt maco de vivendes familiars i de bloc i tal, doncs hi havia el CAP i el CAP concertat i el pagava la cooperativa. Perdó, el CAP, la Seguretat Social Italiana, aquell dispensari que hi havia màquines i que em van dir que era millor que els que podies anar tu a la ciutat, però allò ho havia pagat la cooperativa i ho mantenia la cooperativa en règim de concert amb la... És que al final les cooperatives tenen moltes capacitats, perquè hi ha una cosa que aquí ens estem oblidant. Les cooperatives amb aquestes polítiques de fer habitatge són societats que es capitalitzen i que poden replicar molt aquest model. O sigui, si aquestes de Barcelona, igual que si passarà com les europees, o sigui, tu vas a parlar con els senyors de les cooperatives alemanes i són com el Consejo de Administración del Santander, perquè estan movent allà una quantitat de diners horrorosos, perquè fa 40 anys que tenen pedra al servei del ciutadà. Muchas gracias, Arturo. Sí. ¿Tú tienes una pregunta? No, es... Voy a intentar la correcta. Yo creo que te vamos a escuchar. Sí. No, simplement 2 coses. Una, que arreplegue el guant que has dit, molt bé, quan ho has dit així, de cara a que, Jorge, que no teniu ni idea, jo arreplegue del cooperativisme, arreplegue el guant i ho descop, com està així Maria José, i està Elena, i està Teresa, es comprometem a que a partir de gener farem algunes jornades de divulgació als funcionaris de l'Ajuntament. I després, crec que és una cosa molt concreta, m'ha agradat molt el que has exposat, i veig la similitud del que tu has explicat a que podem fer-ho així en València. És a dir, no estem tan lluny. Si n'hi ha voluntat política i n'hi ha, efectivament, aquesta conscienciació funcionarial, sí que ho podem fer així en València. I crec que és possible. En l'ajuda, me dirigís a les dues directores generals, però també que el cooperativisme en aquest aspecte pot jugar una base important i en això estem. Crec que donar-les gràcies als dos perquè a través de la Federació de Cooperatives de Viviendes creiem que això és possible. Hi ha una cosa que m'he deixat abans al tintir, perdonin, molt ràpida.
Bueno, jo crec que, senyor president, està claríssim l'exemple de la ciutat aquesta que ha parlat la senyora Helena, que es pot fer. Volia dir una cosa que per això he dit abans de l'IBABI. L'IBABI, clar, és el govern balear, però bueno, el govern valencià és el mateix, pot ser igualment. L'IBABI aportava una cosa molt interessant al concurs, que aportava acompanyament tècnic i aportava els projectes i la direcció facultativa. Clar, això no són diners. És a dir, jo crec que hi ha un interès, té que haver un interès per part de l'administració pública en enfortir aquest sector, igual que el sector privat, potser, amb ànim de lucre, però és que ara resulta que estem parlant del de sense ànim de lucre, o sigui, tampoc tinc res en contra del sector privat amb ànim de lucre, però estem parlant del de no ànim de lucre, i està bé poder-lo enfortir, de vegades amb les febleses que pot arribar a tenir, i després perquè al final això constituïa també una garantia bancària, perquè tu li deies al banc, sí, però és que serà l'arquitecto municipal de Palma el que va a controlar que la certificación de obra que se pague sea como Dios manda. I l'IBABI oferia comptes d'explotació i oferia per les cooperatives. Ara, també és veritat que les cooperatives a Mallorca són molt més embrionàries, tinc la sensació, que les que tenim aquí a València. Però bueno, era una solució dels plecs de l'IBABI molt interessant. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias, Arturo. ¿Quién va a clausurar? ¿Cómo hacemos, Elena? Se levanta la mesa y vienes tú, Elena, aquí. Poneros aquí a clausurar. ¿Qué parece para la clausura? Con el presidente de COVID que una cuestión de cámara, ¿no? Como esto de las clausuras híbridas son un poco tal, podemos ¿Por qué no pasas tú aquí? Mejor tú aquí. como el medio de dos no es ninguno. O sea, como soy dos. Aquí estamos los dos. Claro, Entonces da igual. claro, por eso lo El digo. tercero está mal. Sí, por eso lo digo que es imposible. Bueno, que ahora sea un medio. Algo, yo cambiaría. Lo que tú consideres. Sí, Siempre, Juan, ahora ella la última. tú eres. Claro, sí, Elena debe de clausurar. Por protocolo. Ahora, adelante. Bueno, bon dia, ja bona vesprada. Anem a clausurar esta jornada que creíem que seria l'única jornada, però Teresa, veig que ens dona per poder fer unes altres jornades. Moltes gràcies als ponents. La veritat és que he vist una situació tan clara i en tant de futur que és precisa. Inclús el que han dit els cooperativistes i el que han dit els moderadors en les dues taules, crec que ens dona una base molt important per a continuar, que no estem somniant. Crec que n'hi ha que ficar molt de somni, però és possible fer vivendes en règim cooperatiu i en la col·laboració municipal. Naturalment, i gràcies a el que ens han aclarat en l'última taula, que és possible sempre que hi hagi una voluntat política de poder fer vivendes i sobretot per als dos sectors que més ho precisen, la joventut i la gent major. Jo crec que moltes gràcies per la situació que hem tingut i cedo la palabra a mi presidente de la Confederación Española, el amigo Juan. Cuando quieras, intervienes. Juan, gracias. Buenos días, presidente. ¿Se me oye bien? Sí, sí. Buenos días a todos. Buenos días, directora general y querida amiga Elena. Bueno, primero dar las gracias a FECOBI, por supuesto, a nuestro presidente, a nuestra Federación Territorial por esta invitación, esta oportunidad de participar en esta importante y necesaria, absolutamente necesaria jornada que también pues ayuda a que se celebre pues Cosital
IDESCOP y la Generalitat Valenciana. Territorio, además, comunidad autónoma que sois ejemplo, sois pioneros en toda España, en todo el territorio nacional. Yo así lo digo como presidente nacional, de las cosas que se han logrado en el pasado, pero sobre todo, y me quedo con eso, porque hay que mirar al futuro, con lo que se está haciendo de cara al futuro, ¿no? Creo que sois visionarios, creo que tenéis una política social envidiable y que me gustaría, y por eso lo llevo por toda España y también me la llevo a Europa como miembro de Housing Europe, lo que está haciendo la Generalitat y el esfuerzo que están haciendo las administraciones locales en intentar hablar de esa colaboración público-privada que vosotros incluso habéis llegado a definirla ya en esa guía tan importante como es Baseiva, colaboración público-cooperativa. Voy a intentar ser muy breve. A mí me gustaría haber tenido la oportunidad de haber sido parte de los ponentes para poder haber dado alguna justificación del por qué, si hablamos de vivienda, la alianza natural de esa colaboración tiene que ser con nosotros. Y vosotros diréis que, claro, que voy a decir yo como presidente de Concovi, ¿verdad? Pero es que, de verdad, creo que tanto técnica como jurídica, pero sobre todo política y socialmente, está absolutamente justificado. En España, como prácticamente en el resto de Europa, solo hay 3 figuras que puedan garantizar el acceso a la vivienda digna y adecuada a todos los españoles. Están o estáis vosotros, hay muchos representantes hoy aquí en esta jornada, los promotores públicos, estamos nosotros, los autopromotores, y están los promotores inmobiliarios que legítimamente, y además son absolutamente necesarios, pues persiguen evidentemente no un objeto social como los 2 anteriores, pero persiguen evidentemente unos retornos industriales, unos retornos económicos, como no puede ser de otra manera. Si solo estos 3 agentes, estos 3 intervinientes pueden garantizar la vivienda el acceso a la vivienda digna a nuestros ciudadanos, ¿cuál sería la alianza natural? Pues la alianza natural serían aquellas 2 entidades que buscan objeto social semejante, ¿no? Por no decir idéntico. Por lo tanto, esa colaboración público-privada, que lo único que nos define, pero que lo único que nos diferencia del agente público es precisamente que somos entidades privadas, considero sinceramente de todo corazón que es la foto adecuada para intentar conseguir y alcanzar dicho objeto social. Además, aquí hoy se han hablado, y creo, y es fundamental que hablen de ello los interventores y los secretarios de los ayuntamientos, de garantías. Pero no hay nada más garantista que la versatilidad que da una sociedad cooperativa por su propia naturaleza. Cualquier alianza que se haga con entre la administración pública y una entidad privada, como puede ser cualquier promotor inmobiliario, un fondo de inversión, etcétera, cualquier mercantil, tendrá que ajustar muchísimo y regular muchísimo en esos contratos o en esos acuerdos contractuales cuál es el objeto social que se pretende alcanzar. Con las cooperativas, aparte de eso, podemos garantizarle a través de su garantía estatutaria cuál es el objeto social o cuál es el núcleo social o el colectivo social al que pretendemos beneficiar. Es decir, podemos constituir cooperativas ad hoc a medida para esa política social de vivienda que pretenda alcanzar el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat o cualquier organismo público, definiendo perfecta y exactamente a través de su constitución y esos estatutos a quién va a ir beneficiada esa acción pública. Cuando se habla de la justificación jurídica y social, yo me ofrezco a ayudarle a esos interventores, a esos secretarios, a esos abogados del Estado con los que tanto discuto, y me ofrezco a ofrecerles modestamente, ojo, lo digo de todo corazón, una exposición de motivos que les permita a todas luces y garantizando que no hay oposición alguna, es decir, hay una unanimidad en todos los grupos políticos, una exposición de motivos que garantice la alianza público-privada o público-cooperativa. Y podemos empezar por la Constitución española. Todo el mundo habla del artículo 47, pero a todo el mundo se le olvida el artículo 50. Ya en el artículo 50 habla de cómo podemos garantizar o cómo podemos ayudar a los mayores. Hablaba mi presidente de los jóvenes y de los mayores.
el acceso a la vivienda, en el artículo 50 de nuestra Constitución. Pero hay un mandato claro en el 129.2 de nuestra Constitución, en el que dice que los entes públicos tendrán que ordenar y tendrán que regular a las cooperativas o hacer política para la cooperativa y poder apoyarse en ellas. Es un mandato, tienen que hacerlo así. Pero si me voy a otro tipo de cartas o me voy a otro tipo de rangos, podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 25.1 habla del nivel de vida adecuada que se debe garantizar a cualquier ciudadano y menciona expresamente a la vivienda. Podemos hablar del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 11.1 habla exactamente de lo mismo. Vamos a buscar más justificaciones, a ver si colaboran definitivamente con nosotros. La Ley de Economía Social, que hizo Zapatero en su artículo 5, permite y reconoce la agrupación de cooperativas entre sí. Es decir, la alianza de federaciones, como hoy os encontráis en FECOBI, o las de confederaciones, como la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España, CONCOVI. Pues si ya la Ley de Economía Social en su artículo 5 reconoce esta posibilidad, fijaros, ahí me lo llevo a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, donde en su artículo 12 dice que esas entidades ya serán reconocidas como agentes sociales. Es decir, que ya FECOBI y CONCOVI y otras confederaciones y federaciones que hoy estoy viendo y nos acompañan, ya estamos considerados agentes sociales. Ya no es una colaboración público-cooperativa. Ya estamos cerrando alianza, y ¿quién no justificaría que la administración pública hiciera una alianza con el agente social? No con una sociedad cooperativa concreta, específica, que también. Por lo tanto, si ya hemos pasado a ser agentes sociales, y me quedo con la maravillosa intervención, la de todos los compañeros y profesionales que han intervenido, que ha sido maravilloso, pero me quedo con la de María José Baño, esa amiga reconocida de la economía social, y su intervención me ha parecido maravillosa, María José, te lo tengo que decir. Pero si me voy entonces a nuestra ley, a la ley nacional, a la ley de cooperativas, a la de 27 de 1999, de 16 de julio, la que todos conocemos. Nos vamos al artículo 1 o al 77 al 79, donde se recoge específicamente, de manera también muy generalizada, pero se recoge que es una cooperativa de segundo grado o ulterior. Las cooperativas de segundo grado, que son cooperativas de otras cooperativas, permiten claramente, y hay informes jurídicos que puede aportar CONCOVI también, que garantizan el objeto social que se pretende obtener a través de las cooperativas de consumo o de todo tipo. Aquí tenemos responsables y representantes de cohousing, que podríamos hacer políticas de esa naturaleza para mejorar y perfeccionar todavía esa colaboración público-privada. En la cooperativa de segundo grado pueden formar parte de su consejo rector el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat, el Banco Europeo de Inversiones. Pueden formar parte de ese consejo rector. No quiero ni voy a entrar en las leyes autonómicas, me doy a unas generalidades, a la nacional y a las internacionales, para que esa exposición de motivos todavía, estos interventores, estos secretarios, estos abogados que asesoran a nuestros políticos y que quieren colaborar con nosotros, tengan todavía un motivo mayor. La alianza natural de la administración pública es con los agentes sociales. Y los agentes sociales que representamos a entidades evidentemente sin ánimo de lucro, porque agentes sociales hay muchos también, ¿eh? Puedo hablar muy orgulloso de CONCOVI, del magnífico y el grandísimo honor que me dieron los presidentes de las federaciones territoriales que la componen cuando me nombraron. Presido la Federación Territorial de la Comunidad de Madrid también. Y tenemos al gran maestro, don Vicente Diego, que ha sido para mí y seguirá siendo una referencia en esto de hacer economía social. Termino porque me podría alargar y podría estar aquí horas y horas hablando de esto. Me apasiona y la verdad es que
no tiraré nunca la toalla intentando convencer a nuestra directora general. Sé que no hay que convencerla, Elena, que está más que convencida, a la Generalitat, pero intentándole dar soluciones justificativas, jurídicas, para perfeccionar y afianzar esa alianza. Muchísimas gracias, felicidades, enhorabuena, don Vicente, a todos los intervinientes y a todas las organizaciones que han hecho posible esta maravillosa jornada que hace hablar y permite hablar más todavía de cooperativas y de colaboración público-cooperativa. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Bien, clausurará nuestra directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, Elena Azcárraga. Elena, cuando quieras. ¿Se oye? No, Sí. se oye. Sí, está muy lejos. ¿Se oye mejor? Sí. Bueno, buenas tardes ya a todos. Primero quería empezar agradeciendo a la compañera Teresa García, directora general de Cooperativismo, la organización de esta jornada junto con FECOB y UDESCOP, la oportunidad de estar en este foro, que creo que es súper importante para continuar trabajando juntos en la colaboración público-cooperativa. Porque creo que estamos muy alineados, los objetivos de la Consellería de Economía Sostenible están muy alineados con la segunda y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, y por eso estamos aquí trabajando en colaboración para sacar adelante estos proyectos. Creo que es un foro magnífico con la administración local interesada en este tipo de proyectos, y de hecho creo que desde la Consellería de Vivienda trabajamos por acuerdo con los ayuntamientos. Aquí tenemos representantes del Ayuntamiento de Gandía, de Sant Joan d'Alacant, de muchísimos representantes que nos constan que están conectados online, con los que llevamos mucho tiempo trabajando, y realmente hay mucha voluntad de trabajar en materia de vivienda, a pesar de las dificultades y que siempre pues seguimos escuchando que es una competencia impropia para los ayuntamientos y que está delegado en las comunidades autónomas. Realmente sin la colaboración de los ayuntamientos es muy difícil sacar adelante este tipo de proyectos, y hay muchísimos ayuntamientos que lo están haciendo, que lo están consiguiendo, y creo que son punta de lanza en este tipo de iniciativas. Esta mañana hemos hablado de los retos, ¿no?, de la colaboración público-cooperativa, el tema de la financiación, uno de los principales que nos estamos encontrando aquí en la Comunidad Valenciana, que ya tenemos una primera experiencia de cesión de suelo en derecho de uso a una cooperativa, pero que está teniendo dificultades en temas de financiación, y hemos visto clarísimo que tiene que estar detrás la administración, y por eso estamos trabajando siempre de la mano de FECOB y UDESCOP, porque al igual que los ayuntamientos hay que formarles en temas en materia cooperativa, a la Generalitat también. Hay una Generalitat, quitando la Dirección General de Cooperativismo, que estáis muy metidos en estos temas y de los que también aprendemos muchísimo, y menos mal que estáis, pues el resto de maraña administrativa y burocrática que hay en la Generalitat en temas cooperativos, pues está yo la primera muy verde, con lo cual siempre de la mano de FECOB y de UDESCOP pues estamos aprendiendo todos. En realidad yo hoy no he parado de tomar. Y estamos trabajando justamente en materia de financiación con el IVF, como hemos comentado en esta mesa, a ver si conseguimos a partir del año que viene, gracias a los nuevos presupuestos de 2022 de la Generalitat, pues sacar adelante una línea de avales y de financiación para cooperativas de viviendas. Ojalá lo consigamos, estamos haciendo todo lo posible para ello. Recientemente también tuvimos una reunión con el ICO, con el Instituto de Crédito Oficial, también se ha comentado aquí. También tienen voluntad y lo están estudiando, sacar líneas de financiación para cooperativas de vivienda. Yo creo que se han animado también porque el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que todavía no está aprobado, de momento solo tenemos un borrador, por primera vez lanza un programa dirigido especialmente para proyectos intergeneracionales y housing. A partir del año que viene, si todo va bien, según dice el Ministerio, antes de final de año aprobará el Real Decreto, que es el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, y es la primera vez que regula y que contempla un programa para este tipo de iniciativas. Por eso yo creo que también la banca pública estatal pues se está animando también a estudiar estos proyectos para sacar sus propias líneas de financiación. Seguiremos trabajando con ellos también. Desde la Dirección General de Vivienda también tenemos previsto, cuando se apruebe el nuevo plan estatal, trabajar junto con FECOB y este nuevo programa de ayudas. Al final son subvenciones, no es financiación, pero todo ayuda, ¿no? Entonces, entre la cesión de suelo, las posibles ayudas y subvenciones que puedan existir en el marco de este programa del plan estatal y la financiación que podamos sacar adelante con
a ver si conseguimos pues poco a poco aquí en la Comunidad Valenciana tirar para adelante todo este tipo de proyectos. Respecto a la cesión de suelo en derecho de superficie, estamos también revisando las primeras experiencias y el pliego, el primer concurso que se sacó en 2018. Los estamos revisando también en el marco, además, de la oportunidad que nos ofrecen los fondos europeos que están por venir. Sabéis que los fondos europeos en materia de vivienda se ha aprobado recientemente un Real Decreto que tiene 6 programas, ¿vale? Y uno de ellos, en concreto, el número 6, es el que está dirigido a la construcción de vivienda social en edificios energéticamente eficientes, ¿no? Sabéis que los fondos europeos tienen una línea transversal a todas las iniciativas respecto a la transición ecológica y digital, con lo cual es una materia que hay que tener en cuenta, pero sí que han incorporado un programa que está dotado con millones de euros para toda España. A la Comunidad Valenciana nos van a llegar a partir del año que viene 55 millones para este tipo de proyectos de construcción de vivienda social y en 2023 otros 55 más. En total unos 110 millones en 2 años, justamente tanto para la promoción pública directa de viviendas como para la colaboración público-privada. Con lo cual estamos gestionando la idea de sacar nuevas iniciativas, concursos de cesión de suelo también para las cooperativas de viviendas y que además puedan favorecerse incorporando estas ayudas que van a de Europa. Estamos estudiando, estamos trabajando junto con FECOBI y UDESCOP y esperamos que pueda ser posible a partir del año que viene. Se me ha olvidado un dato que me parece interesante y que creo que os puede resultar interesante. Recientemente también hemos publicado el catálogo de suelo de vivienda protegida de la Comunidad Valenciana. Es un catálogo que se ha sacado adelante, nos parecía muy importante porque ni siquiera sabíamos cuánto suelo disponible tenemos calificado de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, ni siquiera público, privado, etcétera. Para que tengáis un orden de magnitud, hemos podido saber que ahora mismo hay ociosos en la Comunidad Valenciana 4,7 millones de techo de parcela pública de vivienda protegida. Son suelos que se desarrollaron después del boom inmobiliario que tuvimos pues hace una década y que pensamos que es el momento y es una oportunidad de ahora aprovechar los suelos para movilizarlo. Eso es solo en suelo público, porque en suelo privado hay 10,7 millones de techo de edificabilidad sin construir de vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, que pensamos que es una pena que está ya urbanizado, ya es suelo urbano y que no podamos aprovechar esta oportunidad para movilizarlo, y creo que también es una oportunidad para la cesión de suelos para las cooperativas de. Y por último quería comentaros que las iniciativas que tenemos desde la Generalitat para movilizar suelo autonómico, también tenemos voluntad de incorporar suelos de ayuntamientos, suelos municipales. Hay muchos ayuntamientos que se ponen en contacto con nosotros porque algunos sí que tienen capacidad para hacer directa, los más grandes tienen capacidad, pero ayuntamientos medianos, pequeños, que tienen estos suelos sin movilizar y que no tienen capacidad, pues se entienden, técnica económica, ¿no?, para poder promover directamente, pues pueden tener interés en cedernos a la Generalitat estos suelos, de manera que los podamos incorporar a nuestros concursos públicos y podamos sacar estos concursos con suelo de titularidad tanto autonómica como municipal y aprovechar la oportunidad de los fondos europeos para movilizar estos suelos y para que puedan ser cedidos a proyectos que tengan interés en construir vivienda en régimen de alquiler asequible. Esta semana ya les habrá llegado a 89 municipios una carta desde la Secretaría Autonómica de Vivienda y Función Social, justamente comentándoles esta iniciativa que estamos empezando a analizar, pues, los ayuntamientos que tengan interés en para estas iniciativas. De momento la habrán recibido los 89 municipios que la Consejería de Vivienda tenemos catalogados como áreas de necesidad de vivienda alta. ¿Vale? Nosotros tenemos también un catálogo de áreas de necesidad en el que tenemos a los 542 municipios de la Comunidad Valenciana distribuidos un poco entre áreas de necesidad alta, media y baja. Un poco también esto nos ayuda, pues, a priorizar y a impulsar las iniciativas que tenemos en marcha, y los 89 municipios que tenemos catalogados como ANA, que llamamos nosotros, áreas de necesidad de habitatge alta, pues ya habrán recibido esta carta para que nos faciliten información de suelos y veamos si es viable incorporarlos a nuestros concursos.
Y esto era todo un poco resumen un poco rápido de lo que os quería aprovechar para transmitir. Deciros que estamos a disposición y a colaborar con las entidades locales, con la Dirección General de Cooperativismo para impulsar el proyecto de Base Viva y todos los que ven por delante. Y nada, agradeceros la atención y Muchas gracias y hasta la próxima. Tenim futur, tenim futur, que és l'important. Gràcies.